jóvenes, ¿cómo están? Buenas. Acá nuevamente con una clase de química, avanzando una función química inorgánica. Es más, en este caso, en la última clase vimos, dentro de los óxidos, vimos al óxido básico. Si ustedes recuerdan, es el que se obtenía de la reacción química entre un metal y el oxígeno. Acuérdense de eso. Óxido básico, metal más oxígeno. Ahora vamos a ver la reacción de un no metal con el oxígeno. Y eso nos va a producir, observen acá, anhídrido, que actualmente se le llama óxidos ácidos. ¿Correcto? Anhídridos óxidos ácidos. Mencionarles que la mecánica que estoy adoptando para las clases es la siguiente. Les publico una hoja de clase donde está todo esto y explicado, ¿no? Y para completar lo que yo voy a hacer acá. Ustedes van a tener que completar ahí con lo que yo hago en clase, ¿ok? Muchos piensan que esta área es el trabajo. No. Es el desarrollo de la clase. Y lo voy completando lo que yo dejo en blanco en esa hoja. El trabajo lo es aparte, es otra hoja. En fin, por ahí no se preocupen ustedes por eso. Más bien, sí, se van a tener que preocupar porque estoy dejando un trabajo hoy día. ¿Ok? Y ese trabajo está en otra hoja y está en la plataforma de asignaciones. Perdón, en la pestaña de asignaciones. Ya van a tener una semanita para entregar eso. Bueno, sigamos. Entonces quedamos. Mira tú aquí. ¿Cómo se obtiene un anhídrido de la reacción química de un no metal con quién? Con el oxígeno. ¿Ok? Anhídrido, óxido, ácido. Acuérdense lo que les dije. El problema en estas funciones químicas no es la fórmula. ¿Ok? Porque van a ver ustedes el mecanismo sencillo en todos los casos que vamos a ver. Sino ponerle nombre. Son 4 o 5 formas de ponerle. Yo voy a enseñarles 3. Ya sabemos una, que es la de Stock, que también se utiliza para esto. Por eso dice aquí óxido ácido. Pero voy a enseñarles otras 2 más, que son ¿cuál? La nomenclatura tradicional, ¿no? Y la nomenclatura con los átomos de oxígeno. ¿Correcto? Vamos a ver eso, porque en eso nos vamos a entretener. Es ponerle nombre a la fórmula, porque la fórmula ya ustedes saben. Para obtener las fórmulas de un anhídrido se sigue el mismo mecanismo que con los óxidos básicos. Ese que se pone arriba y se simplifica o se intercambia, igualito, lo vamos a ver, recordar ahora. ¿Ok? El problema es ponerle nombre. Mira, en la nomenclatura tradicional, es la antigua, y que se sigue utilizando, ¿ok? Establece el uso de prefijos y terminaciones. Prefijos son unas letras que van adelante del nombre y terminaciones al final. ¿Correcto? El nombre del no metal en este caso. Ya. Y se da eso en base a la cantidad de valencias que tenga el no metal. ¿Correcto? Si un no metal tiene 2 valencias, solo 2, se utilizan 2 terminaciones. Terminación oso y terminación ico. La terminación oso, ¿no? Cuando utiliza la valencia menor. La valencia menor. ¿Correcto? La valencia menor. La terminación oso. Y la terminación ico cuando utiliza la valencia mayor. ¿Ok? La valencia mayor. Si son 2, una es mayor y la otra es menor. Entonces, cuando utiliza la menor, se le agrega oso al nombre de ese no metal. Y cuando se utiliza la valencia mayor, se le agrega ico al nombre de ese no metal. Valencia mayor. ¿Correcto? Muy bien. Eso lo vamos a ver en los ejercicios que ustedes están viendo ahí. ¿Ya? Cuando el no metal tiene 3 o 4 valencias, ¿no es cierto? Se utilizan prefijos y terminaciones de acuerdo, ¿no? A las valencias que tiene. Mira tú aquí.
si el no metal tiene, vamos, 3 o 4 valencias, la primera valencia utiliza el prefijo hipo. Ahí está, sigue hipo. Terminación oso, ¿correcto? Terminación oso. Con la segunda valencia no utiliza prefijo, pero sí utiliza la terminación oso. Con la tercera valencia tampoco utiliza prefijo, pero sí la terminación ya no oso, sino ico. ¿Correcto? Para 3 valencias, ¿no? Hipo, oso, oso e ico nada más. Y para si tuviese 4 valencias, ahí sí va otro prefijo. El que más se está utilizando es per, pero también se utiliza hiper. Repito, ya se establece el per, es el que más se está utilizando en vez de hiper. Per y la terminación ico. ¿Ok? Interesante, eso lo vamos a ver ahorita con los ejemplos, no se preocupen. ¿Ya? Ese es con la nomenclatura tradicional. Y con la nomenclatura, bueno, no tan moderna ni tan antigua, es la nomenclatura sistemática, le llaman, la nomenclatura con los átomos de oxígeno. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que la fórmula está formada por el símbolo del no metal en este caso y el símbolo del oxígeno. Y ahí que se verifica la cantidad de átomos de oxígeno. Y según eso se utilizan estos prefijos. ¿Con qué palabra? Con la palabra óxido. ¿Ok? Monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, pentóxido, hexaóxido, heptóxido. ¿Correcto? Dependiendo, por supuesto, de la cantidad de átomos que estén en fórmula final. ¿Ya? Así que, teniendo como base esta teoría, vamos a resolver los ejercicios, porque es lo que más nos interesa. Por ejemplo, acá te dicen hallar la fórmula y nombre de los óxidos de quién. Ahí hay 4 no metales con sus respectivas valencias, como en el caso de los óxidos básicos. Y como en ese mismo caso, y como hemos dicho, para obtener la fórmula se sigue el mismo mecanismo. ¿Recuerdan cuál es? Miramos, símbolo del carbono, C. ¿Correcto? Agarramos la primera valencia, la valencia menor. Ojo, estamos acá, no metal con 2 valencias. Agarramos, la ponemos acá como exponente. Enseguida, ¿quién viene? El oxígeno, simplemente la O. Y ponemos su valencia. ¿Recuerdan cuál es la valencia del oxígeno? 2 también. Muy bien. Y se ponían ahí para ver si se puede simplificar a los 2 juntos. Sí, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. ¿Y qué hacíamos con ellos? Intercambiábamos. Pero acá como es 1, 1, como que si no pasara nada. ¿Por qué? Porque 1, 1. El 1 no se pone, se sobre ¿quién? Un átomo de oxígeno, un átomo de carbono. ¿Ok? Con la valencia 4 sería C4O2. ¿Correcto? Estamos usando la valencia 4 del carbono y el oxígeno su valencia. ¿Se puede simplificar? Sí, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. ¿Qué se hacía? ¿Recuerdan? Se intercambian. Este 2 al oxígeno y el 1 al carbono. Y mira tú cómo va a quedar la fórmula. CO. Y todos los hacemos así. ¿Ok? Todos lo hacemos así. En el caso del azufre. Mira tú, en el caso del azufre, ¿cuál es el símbolo del azufre? A ver, ¿se acuerdan? A ver, piensen un poquito y digan ustedes solitos ahí. Yo los estoy escuchando. Ya vamos a entrar a clases en directo, por si acaso. Pobre del que me falta esas clases. Sí, ya está, ya. En la siguiente entramos ya en directo. Así. Ya está listo ya. Ya vamos a probar hoy día, pero no se ha podido. Pero bueno, me comprometo a la próxima clase a hacerla en vivo y en directo, vía Cisco Webex. Ya, ¿cuál es la valencia del azufre? Muy bien, la S. Acuérdense, el azufre es la S. Vamos, tiene 3 valencias el azufre. Vamos, con la valencia 2, el oxígeno también 2. Simplificamos, 1, 1, y aquí sería SO nada más.
Con la valencia 4, a ver, S4O2. Simplificamos, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Ahí quedaría SO2. Con la valencia 6, a ver, S6O2. ¿No es cierto? Con el dedito. 2, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. ¿Cómo va a quedar? Se intercambia ese 3 al oxígeno y el 1 al azufre. S1O3. Ahí está. Las fórmulas, ¿no? Del azufre. De los anhidridos del azufre. ¿Correcto? Vamos a ver, la del fósforo. Símbolo del fósforo. P. 1 o 2. ¿Se puede simplificar? No. Simplemente se intercambia. P sub 2 o 1. No se pone el 1. Con la valencia 3, oxígeno 2. ¿Se puede simplificar? No. Simplemente se intercambia aquí y el 3 pasa al oxígeno. Y con la valencia 5 sería P5 o 2. ¿No? El 5 va al oxígeno y el 2 al fósforo. Sería P sub 2 o 5. Sencillo. ¿No les digo? Para obtener la fórmula, sencillísimo. Uno recuerda el mecanismo y lo hace, pues. No es nada difícil, ¿no? Igual que en el caso del cloro. Mira, el cloro tiene 4 valencias, ¿no es cierto? Cloro, 1 o 2. Ya yo lo voy a hacer rápido, ¿ah? Cl2 o 1. Con la valencia 3, Cl3 o 2. A ver, ahí sería Cl2 o 3. Simplemente se intercambia con la valencia 5. ¿Por qué? Porque no se puede simplificar, pues sí. Sería Cl2 o 5. ¿Cierto? Y la última con la valencia 7, Cl7 o 2. ¿No es cierto? El 2 al cloro y el 7 al oxígeno. Cl2 o 7. Ahí está. Mecanismo que ya los hemos conocido. Estamos recordando lo que hemos hecho con el óxido básico, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerlo con el negrito para que lo vean bien. A ver, este caso que tiene 2 valencias, ¿no? Me dice que tengo que utilizar oso como terminación con el nombre del no metal, ¿no? Cuando utilizo la valencia menor y valencia mayor, la terminación ico. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo se llamaría este entonces? A ver. Este se llamaría el anhidrido ¿qué? Anhidrido ¿qué? Si se llama carbono, agreguen el oso. Carbonoso. Correcto, carbonoso. Ahí está la terminación oso. ¿Y cómo se llamaría este de acá? Este es el famoso anhidrido ¿qué? Agreguen la terminación ico. Carbonoso, entonces este sería carbónico. No es carbónico, carbónico. Que le bonito. Que suene bien la palabra, carbónico. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Ese es con la nomenclatura tradicional. Con la nomenclatura de oxígenos, ¿cómo se llamarían estos dos? A ver, muy conocidos esos gases, ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Cómo se llamarían? ¿Cómo se llamarían en este caso? A ver, ¿cuántos oxígenos hay acá? 1. ¿Qué prefijo se utiliza? Mono. ¿Con qué palabra? Les dije, con la palabra óxido. Monóxido. Monóxido de carbono. Ahí está. Este tiene 2, será dióxido de carbono. ¿Correcto? Así se les llama. Ya, así se les llama. Anhidrido carbonoso, anhidrido carbónico. ¿Conocen esos dos gases? A ver, ¿dónde los han visto? ¿Dónde los han leído? Conocidos, ¿eh? Y miren, se trata del carbono con el oxígeno. Y por una variación de valencia, de carga eléctrica, de electrones, como queramos verlo, se producen dos compuestos totalmente diferentes. Miren ustedes, uno que para ustedes debe ser muy conocido es el anhidrido carbónico, el dióxido carbónico, el dióxido de carbono. ¿Por qué? En biología lo van a ver bastante, ¿no es cierto? Ya deben haberlo escuchado. Nosotros
aspiramos aire, botamos aire. Parte de ese aire ya está como anhídrido carbónico. Sí, nosotros lo producimos, las plantas lo producen, ¿no? Y ahí está, muy eficaz ese gas. También se utiliza para todos. Ya si ya me han hecho el trabajo que les dejé no, ustedes ya me lo hicieron, pero estoy confundiendo. Cuando vieron el hielo seco ¿qué cosa era? El anhídrido carbónico, ¿se acuerdan o no? Ahí está, muy bien. Y el otro, el famoso monóxido, a ver, o anhídrido carbonoso, más conocido como el monóxido de carbono. A ver, ¿dónde está? ¿De dónde sale? ¿Alguien ha leído? Si no, muy bien. Sale de la reacción incompleta de la combustión de los combustibles, ¿cierto? ¿No? Entonces, se produce gas, los motores producen el monóxido. Exacto. Esos gases son tóxicos para el organismo humano. Nosotros cerramos todo un cuarto, nos metemos ahí, prendemos el motorcito y se llena de monóxido. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué te pasaría? No, pues antes de morirte, ¿qué te pasa? ¿Ah? Te quedas dormido, te adormece, y te relaja. Como que si, ¿ya? Te relaja. Te vas durmiendo y se nota una sonrisa en la cara, feliz, te duermes. El problema es que te duermes, sí, pero te duermes para siempre, ¿no? ¿Cómo se le llama? El gas de la muerte feliz. Imagínate tú, uno es tóxico y el otro tú mismo lo produces. Y una diferencia nada más de unas cargas eléctricas, ¿correcto? Miren ustedes la diferencia de estos dos compuestos. Ahí nomás le dejamos, ¿no? Lean bastante. A ver, ¿cómo se llamaría este de aquí? 3 valencias. Si tiene 3 valencias, la primera, hipo. Ajá, hipo. Terminación oso, azufroso. Suena horrible, ¿no? Azufroso. ¿Y la S de dónde viene? De sulfún. Ajá. Ustedes deben haber escuchado eso. ¿Anhídrido qué? Anhídrido, vamos a poner acá. Anhídrido sulfuroso. Terminación y el prefijo. Anhídrido hiposulfuroso. La segunda, con la segunda valencia. Ahí está. Solamente la terminación oso. Entonces este va a ser el famoso anhídrido sulfuroso. Terminación, solamente la terminación oso. Y con la tercera valencia, ahí dice solamente la terminación ico. ¿Cómo se llamaría? Ya no es sulfuroso, sino el famoso anhídrido ¿qué? Anhídrido sulfúrico. No sulfúrico, sulfúrico. ¿Correcto? Terminación ico. Siguiendo el cuadrito. La primera, hiposo. La segunda, oso. Y la tercera, ico, nada más. ¿Está bien o no? Correcto. Y si usamos eso de aquí, la otra nomenclatura, fácil. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay acá? 1. El famoso monóxido. Pero en este caso, ¿el monóxido de quién? De azufre. De carbono no, pues el carbono es otro no metal. Acá, ¿cuántos son? 2. El famoso dióxido. ¿De quién? De azufre. A ese. Acá 3. Trióxido. ¿De quién? De azufre. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo de 3 ahí con el fósforo, ¿les parece? Miren bien.
3, con 3 valencias. Hacemos con la primera hipo-oso, con la segunda oso, con la tercera hico nada más. Acá, este será el anhidrido. ¿Qué cosa? Hipo-fosforoso. Fosforoso. ¿Correcto? Con la segunda, ese es el famoso anhidrido. Simplemente la terminación oso-fosfo, fosforoso. Con la tercera, solamente la terminación ico. Este es el anhidrido fosfórico. Fosfórico. ¿Correcto? Ahí está. ¿Está bien o no? Ajá. Un átomo de oxígeno, monóxido. Pero en este caso será ¿de quién? De fósforo. 3 será trióxido. ¿Trióxido de quién? De fósforo. Ahí está. 5. ¿Dónde está? 5 átomos de oxígeno. Pentóxido. Pentóxido de fósforo. ¿Correcto? ¿Está fácil o no está fácil? Bueno, hay que aprenderse la tablita y todo eso. Pero no se preocupen. Mis preguntas para trabajo, algún examen, siempre utilizan nada más con 2 valencias. Terminación oso y la terminación ico. ¿Ok? Pero ya para que tengan una referencia si por ahí se encuentran con otras cosas. ¿Ya? A ver aquí. Con el cloro. Ya están las fórmulas. Este es el famoso anhidrido que son 4 valencias. Ahí usamos toda la tabla. Anhidrido ¿qué? Cloroso. ¿Cierto? La terminación oso y el prefijo hipo. ¿No es cierto? Acá simplemente la terminación oso. Anhidrido cloroso. ¿Ok? Con la tercera valencia, terminación ico nada más. Entonces este será el anhidrido clórico. No es clórico, es clórico. ¿Cierto? Ya está. Y con la última, mira tú, puede ser pero hiper, como les digo. Más se utiliza el prefijo per. Entonces aquí va a ser el anhidrido perclórico. ¿Ok? Ahí está el anhidrido perclórico. Ahí está con 3, con 4, con 2 valencias los ejemplos. ¿Ya? A ver, con la otra nomenclatura, la de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay acá? 1. Entonces este es el famoso monóxido. ¿Monóxido de quién? De cloro en este caso. ¿Cierto? 3 será trióxido. ¿Trióxido de quién? De cloro. 5, pentóxido. Pentóxido de cloro. 7, heptóxido. Heptóxido de cloro. ¿Ok? Heptóxido de cloro. ¿Correcto? Muy bien. Jóvenes, ahí está el otro óxido. Acuérdense, son 2, el óxido básico, que es metal con oxígeno. Ahora estamos viendo el anhidrido o óxido ácido, que es el no metal con el oxígeno. Ahí están los ejemplos. Si ustedes se dan cuenta qué cosa es esto, más que nada, ponerle nombre. ¿Cierto? La fórmula es sencillito, el mecanismo. Hay que tener en cuenta cómo se llama. Y eso, ¿saben qué? Yo no lo comparto con un nombre suficiente. ¿Para qué tener tantos nombres? Pero bueno, así está hecha la cosa. Muy bien. Lo que les decía casi al inicio, hay un trabajo que estoy dejando. Las primeras preguntas son sobre la tabla periódica. Les pido una breve reseña histórica, breve, sobre cómo se ha ido conformando. ¿Cómo es eso? La tabla periódica no apareció con los más de 100 elementos, se ha ido formando poco a poco.
Y cuando se ha dado eso, los químicos de esa época los agrupaban a los elementos y formaban una especie de tabla periódica con esos pocos elementos. Se reconoce, cuando habían poquísimos, hubo un científico que los agrupó de 3 en 3. ¿Ok? De 3 en 3. A esa tabla periódica se le llamó las triadas de Dobereiner, que fue ese científico. Después, avanzando, y había un poco más, otro científico agarró y los agrupó en base a sus características, propiedades, de 8 en 8. ¿Ya? ¿Y cómo se le llamó a esa tabla periódica? Las octavas de Newlands. Newlands fue ese científico que agrupó de 8 en 8 a los elementos químicos que en su época ya existían. De ahí pasó el tiempo, ya pasaban los 100, estaban llegando a los 100 y entró Mendeleev, ¿no? Pero Mendeleev puso a todos los elementos químicos reunidos en base a su número de masa, ¿cierto? A su número de masa, a su masa atómica en todo caso. Vamos a decir número de masa. Pero tenía dificultades, muchas cosas que no concordaban, hasta que apareció otro científico al quien se le ha dado la tabla actual, que se llama Moseley. Este científico este químico agarró y los agrupó en base a su número atómico, que es la forma de cómo conocemos actualmente a la tabla periódica de los elementos químicos. Están ordenados en base a su número atómico, ¿no? Eso es lo que les pido yo. Bueno, ya he respondido a la primera pregunta. Después la segunda dice grupos o familias. A ver, ¿a quiénes llaman grupos o familias en la tabla periódica? Ponerme a los elementos que pertenecen a cada grupo o cada familia. ¿Y por qué, no? Ahí se van a dar cuenta. Después otra pregunta, pongo errores. Entre comillas. ¿Qué significa eso? Que son errores necesarios, vamos a decir así. ¿Cierto? En la tabla periódica. A ver, los ubican. Ahí en los textos hay también, ¿ok? Así que bueno, es trabajo de investigación, una asignación, vamos a decir. Y después, ¿qué he puesto? Ejercicios que tanto les gustan a ustedes. Ahí pongo hallar los óxidos de. ¿Qué es lo que van a tener en qué van a tener que luchar ustedes? En saber si es metal o si es no metal ese elemento químico. ¿Ok? Y de ahí entonces saldría el óxido básico o, en este caso, el anhidrido. Pero está fácil, no se preocupe. ¿Ya? Tienen una semana para resolver ese trabajo. Listo, compañeros. Vamos avanzando, ¿cierto? Vamos avanzando y considero yo de que esto es importantísimo. Nos vemos en la próxima clase, que ya sí me comprometo en hacerla en vivo, en directo. Y espero tenerlos a todos en mis clases. ¿Ya? Nos vemos en la próxima, muchachotes. Muchas gracias.